Hola estudiantes, yo soy la maestra en Ciencias Patricia Colín y soy su profesora titular en la unidad de aprendizaje Geometría Analítica. Este es el material que trabajaremos durante las semanas 2 y 3 de nuestro curso. Para estas 2 semanas tenemos 2 objetivos, los del tema 1 y los del tema 2. En el tema 1 tenemos que repasar conceptos básicos relacionados con la geometría analítica. Son conceptos que tú ya sabes porque has aprendido en unidades de aprendizaje anteriores. Y uno de los más importantes es el saber localizar puntos e indicarlos con la simbología adecuada en el plano cartesiano. Para el tema 2 vamos a determinar analíticamente la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, así como determinar su perímetro y área. Los conceptos básicos que debes recordar para poder trabajar en esta unidad de aprendizaje son el plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano se forma trazando dos rectas perpendiculares, quiere decir que forman ángulos de 90 grados. El punto donde se cortan o se intersecan se llama origen. Al eje horizontal se le llama eje X o eje de las abscisas. Al eje vertical se le llama eje Y o eje de las coordenadas. También está el concepto de cuadrante. El plano cartesiano está dividido en 4 cuadrantes, los cuales se enumeran en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. El punto de intersección de los ejes coordenados, como se les llama a los ejes que forman el plano cartesiano, se le conoce como origen y su coordenada se indica como 0, 0 y el símbolo que se utiliza es la letra O. Es una coordenada. Una coordenada es un arreglo numérico en donde se anota como primera entrada a la abscisa y como segunda entrada a la ordenada. Por ejemplo, en la coordenada menos 2,3, el menos 2 representa a la abscisa y el 3 a la ordenada. Otro concepto importante de las coordenadas tiene que ver con la conmutatividad. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso nos dice que el orden de las entradas no se puede conmutar, es decir, la coordenada menos 2,3 no se localiza en el mismo lugar que la coordenada 3, menos 2. En este ejemplo podemos verlo aquí en el plano cartesiano. La coordenada menos 2,3 se localiza aquí y la coordenada 3, menos 2 se localiza acá. ¿Cuál es la simbología para indicar puntos en el plano cartesiano? Los puntos en el plano cartesiano se representan con letras mayúsculas siempre. Las letras O, X, Y y Z se tienen reservadas para los ejes y para el origen. Así, en vez de escribir en el plano cartesiano la coordenada que representan, se escribe solamente la letra. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de El Plano Cartesiano y ahora vamos a ver cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Y pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro plano y pues primero dibujamos el eje X, que es la línea horizontal, y luego el eje Y, que es nuestra línea vertical. Aquí pues yo le coloco flechas al comienzo y al final, digamos en los positivos y negativos. Hay algunas personas que solamente colocan la flecha en los positivos, no hay problema. Marcamos que este es nuestro eje X y que aquí esta línea es nuestro eje Y. Colocamos las unidades, aquí yo en este caso voy a colocar las unidades cada cuadrito, entonces cada cuadrito voy haciendo líneas. Lo mismo en el eje Y, cada cuadrito. Hago todas las líneas y empezamos a colocar los números. Ya sabemos que en el eje X los positivos van hacia la derecha del origen. Entonces aquí empezamos con el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y hasta donde nos alcance. Y hacia la izquierda van los negativos, entonces 0, menos 1, menos 2, menos 3 y hasta el número que nos alcance.
aquí este 4 me quedó feo. Ahora hacia arriba en el eje Y, hacia arriba son los positivos, entonces 0, aquí está el 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacia abajo son los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Vamos a ubicar 5 puntos que son el punto A, B, C, D y E. Bueno, cada uno tiene sus coordenadas. ¿Cómo se ubica un punto? Acordémonos que, bueno, voy a colocar aquí el punto A es el punto 2,4. Siempre la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En el eje X buscamos en donde está el número 2. En este eje buscamos el número 2. No se confundan, aquí está el número menos 2. Aquí está el número 2. Voy a señalarlo, pero no hay necesidad. En el eje X el número 2 y en el eje Y buscamos el número 4. Entonces en este eje Y buscamos el número 4 y aquí vamos a ver que esta línea, el eje X, el número 2 y el Y, el número 4, se intersectan. Generalmente uno hace unas lineecitas como para acordarse o como para fijarse que ahí estaba la unión. Miren que aquí está el número 2 y se intersecta con el número 4. ¿En dónde? Aquí. O sea que ahí donde se intersectó el 2 de la X con el 4 de la Y, ahí va el primer punto que yo quiero graficar, que en este caso es el punto, se llama el punto A. Estas lineecitas no hay necesidad de hacerlas, yo las hago por la explicación, pero ya saben que no hay necesidad de hacerlas. Vamos a ubicar ahora el punto B. Siempre la primera coordenada es la coordenada X y la segunda es la coordenada Y. Entonces en el eje X buscamos el número menos 2, que en este caso está aquí. Voy a borrar esto. Está aquí. Y en el eje Y vamos a buscar el número 3, que está aquí. ¿Cuál es la intersección entre el menos 2 y el 3? Si nosotros lo observamos, es aquí. Entonces ahí en esa intersección entre el menos 2 y el 3 está el punto B. Ya de aquí en adelante no voy a hacer esto porque pues espero que le hayan cogido el tiro. El punto C, en el eje X buscamos el 5, en el eje X buscamos el número 5 y en el eje Y buscamos el número menos 4. En este caso el menos 4 está abajo, aquí. Entonces la intersección entre el 5 y el 4 es aquí, es menos 4. Entonces aquí está el punto. ¿Cómo se llama ese punto? Se llama el punto C. Seguimos con el punto D, menos 6 en el eje X y 4 en el eje Y. Entonces en el eje X el número menos 6, que está acá, y en el eje Y el número 4, que en este caso es positivo, está acá. Entonces menos 6 y 4 está exactamente acá. Ahí va el punto D. Y estos puntos que a veces los estudiantes tienen, no sé por qué tienen problemas ubicando estos puntos, el 0 en el eje X y el 3 en el eje Y. Yo simplemente les digo a los estudiantes que como aquí es 0, digámoslo así, que no lo tengamos en cuenta, solo tengamos en cuenta el eje Y, que es el número 3. Entonces en el eje Y ubicamos el número 3, que está aquí, y como en el eje X no lo vamos a tener en cuenta, entonces aquí exactamente está el punto 0,3, que se llama el punto E. Por último, como siempre, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video, ustedes van a ubicar estos 5 puntos y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Aquí están ubicados el punto A, B, C, D y E. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo del plano cartesiano disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta. Consideraciones importantes. Bueno, cuando se te solicite trazar un plano cartesiano, este debe de estar rotulado. ¿Qué significa que esté rotulado? Quiere decir que debes de anotar las unidades en cada uno de los ejes, así como indicar el nombre de dicho eje coordenado.
Si tus planos no están rotulados, como se está indicando, el reactivo no será considerado válido. ¿Cuál reactivo? El reactivo de tu quiz, el reactivo de tu trabajo, de tu actividad semanal. No será tomado en cuenta. Aquí vemos los ejemplos. Aquí este plano está rotulado, tiene sus números, está numerado. Los dos, está indicado el eje Y, está indicado el eje X. Todo cumple con las condiciones. Entonces este plano está correctamente rotulado y por lo tanto se considera, si está resuelto bien el ejercicio, se considera correcto. Ahora, si tú dejas trazados los planos cartesianos, como en este ejemplo, que no le pones la escala, que no lo rotulas aquí con los números que debe de llevar, o que no le pongas cuál es el eje X, cuál es el eje Y, solamente trazas los ejes, tu reactivo no va a ser válido. Igual, si trazas con la mano los ejes, tampoco va a ser considerado válido. Tienes que utilizar una regla graduada o una escuadra. Observa también que hay indicaciones como esta, que dicen, ojo, con estas indicaciones vas a tener que tener cuidado. Estas te indican que hay observaciones que debes de cuidar para que sean considerados válidos tus reactivos. Por ejemplo, esta te indica que no se escribe A igual a menos 2,3, puesto que esta expresión no representa una ecuación, es una coordenada. Si indicas alguna coordenada en tus ejercicios con el signo igual, si le pones B es igual a 0,3 o 0,1, el reactivo no será considerado válido. Ni el reactivo de tu quiz, ni el reactivo que hayas entregado en tu actividad semanal. Vamos a determinar algunos conceptos básicos para el trabajo en este tema número 2. La primera es la definición de recta. Si entendemos por recta una sucesión infinita de puntos, se representa simbólicamente como una flechita que tiene sus indicado hacia la izquierda y hacia la derecha. Así se va a indicar lo que es una recta. Ahora, un segmento de recta, pues es una porción de recta comprendida entre dos puntos llamados extremos. A los extremos de un segmento de recta los vamos a indicar con mayúsculas. Esa es la observación. Por ejemplo, yo tengo mi recta trazada y observa que está indicado aquí las flechitas y yo quiero localizar los puntos A y B. Bueno, primero trazo una línea que me diga exactamente dónde está A, trazo una línea sobre mi recta numérica donde está B, y quién va a hacer el segmento de recta. El segmento de recta va a ser todo los números que estén en este pedacito de recta. Ahora, este segmento de recta se representa como AB, porque los extremos son AB y se le pone una línea arriba y se va a leer segmento de recta AB. Cuando queremos saber la distancia entre dos puntos que se localizan en la recta numérica, es muy sencillo, puesto que lo único que tenemos que hacer es medir la distancia entre ellos. Por ejemplo, la distancia entre menos 2 y 8 es de 10 unidades. ¿Por qué? Porque desde menos 2 hasta 8 hay 10 unidades. Esto es sencillo relativamente cuando trabajamos únicamente con la recta numérica. Pero para determinar la distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, que es donde vamos a trabajar, se utiliza una fórmula, la cual surge a través de razonamiento y aplicación de conceptos que son sencillos y que tú ya conoces. A partir de este punto comenzaremos a generalizar a través de expresiones algebraicas. Aquí es importante observar que todas las fórmulas que vamos a utilizar no surgieron de la nada, sino que están basadas en procedimientos y conceptos sencillos que incluso tú puedes determinar.
Distancia entre dos puntos. Bueno, vamos a ver cómo determinar la fórmula de la distancia entre dos puntos. Tenemos nuestro plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Digamos que tenemos un punto P que tiene coordenadas X sub 1 y Y sub 1. Esas son las coordenadas. Acuérdense que a partir de ahora vamos a utilizar álgebra para generalizar. Bueno, y tenemos un punto Q que tiene coordenadas X sub 2 y Y sub 2. Entonces lo que queremos determinar es la distancia que hay entre P y Q, que es la misma distancia de Q a P. Bueno, entonces la distancia entre los puntos P y Q se obtiene con la fórmula. Esa es la fórmula de la distancia. Distancia de P a Q es la raíz cuadrada de la diferencia de las abscisas al cuadrado más la diferencia de las ordenadas al cuadrado. Observa que no se escribe de mayúscula, sino de minúscula. Y cada vez que tú utilices esta fórmula debes indicar de quién estás determinando esa distancia, el segmento. En este caso, como subíndices se encuentran P y Q. Esto me indica que es la distancia de P a Q. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Determina analíticamente la distancia entre los puntos de coordenadas A y B. ¿Qué significa que te pidan determinar analíticamente? Que no es necesario que hagas el dibujo o el bosquejo del problema, a menos que lo necesites para poder establecer la fórmula que vas a utilizar. Bueno, la solución de este ejemplo es la siguiente. Primero, identificamos quién será X sub 1, X sub 2, Y sub 1 y Y sub 2. Tenemos nuestras coordenadas de nuestros puntos y yo asigno a A, le voy a asignar X1 y Y1. Acuérdate que la primera entrada le corresponde a X y la segunda entrada le corresponde a Y. Y a B le voy a asignar X2 y Y2. Sustituimos en la fórmula de la distancia. Recuerda, es minúscula de minúscula en su índice de dónde a dónde va. Voy a determinar esa distancia, es de A a B. Esta es mi fórmula y solamente sustituyo los valores utilizando los paréntesis y los signos de agrupación que correspondan. Ojo, este signo de aquí, o sea, este es el de la fórmula y este que está acá es el que trae la entrada X1, es menos 3, entonces no es el mismo signo. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer aquí? Pues operaciones con números. Aquí tengo dos signos que están juntos, aplico leyes de signos, hago operaciones, sumas, restas, aplico propiedades de potenciación, menos 11 al cuadrado es más 21, todo número negativo elevado al cuadrado siempre es positivo, y determino cuál es la distancia entre A y B. Yo no debo de dejar así el resultado, tengo que regresar a indicarlo, como encerrándolo en un rectángulo o en un círculo, indicando cuál es mi resultado. Entonces la distancia de A a B, que fue la que me pidieron, es la raíz de 202. Como este número no tiene raíz cuadrada exacta, así lo vamos a dejar expresado, no voy a utilizar decimales. Además, como no sabemos en qué unidades están estas coordenadas, si son centímetros, metros, kilómetros, etc., vamos a escribir una U para indicar su unidad. Bueno, si te fijaste en el ejemplo, asignamos a A X1 y Y1 y a B X2 y Y2. Pero ¿qué pasaría si las hubiéramos elegido al revés? Bueno, pues entonces vamos a asignarlas al revés, en otro orden. A le vamos a asignar X sub 2, Y sub 2 y a B X sub 1 y Y sub 1. Sustituimos en la fórmula de la distancia. Observa que
La distancia de AB se indica D minúscula, AB es lo mismo que BA, la distancia de AB es la misma que de BA, y el orden aquí no importa. Esta es mi fórmula de la distancia y otra vez me sale el anuncio de que me fije. ¿Por qué? Que este símbolo es el menos de la fórmula y este símbolo es el menos de la entrada Y1. Entonces hay que tener cuidado ahí. Lo que sigue es hacer las operaciones y obtenemos el mismo resultado. Como puedes ver, podemos elegir a los puntos P y Q de forma general, como tú quieras, y el resultado va a ser el mismo. Claro que siempre y cuando realices correctamente las operaciones aritméticas. Entonces aquí, si tú observas, debes de saber manejar leyes de signos, potenciación, elevar un número negativo al cuadrado siempre te va a dar positivo, y el manejo de raíces. Ejemplo número 2. Determina analíticamente la distancia entre los puntos M y N. Observa que esta entrada es una fracción y esta entrada es un radical. Identificamos quién será X1, X2, Y1 y Y2. Recuerda que puedo utilizar cualquier orden y el resultado va a ser el mismo. Entonces yo elijo asignar a X1 y a Y1 como la coordenada M y a X2 y Y2 como la coordenada N. Sustituyo en la fórmula de la distancia. De minúscula indico de quién es esa distancia, es la distancia de M a N o de N a M, el orden no importa. Esta es mi fórmula de la distancia, sustituyo los valores, hago operaciones y obtengo este resultado. Realízalo con calma en tu cuaderno para que observes cómo se hace. Entonces la distancia tengo que indicarla. La distancia de M a N es raíz de 70 entre 3 U. Recuerda que tenemos que poner una U porque no sabemos cuáles son las unidades de medida. Ojo, observa que las coordenadas también pueden estar formadas con números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Las que tú conoces como fracciones. Y por números irracionales. ¿Cuáles son los irracionales? Pues las raíces, que no se pueden simplificar, por lo que debes dominar las operaciones como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones con estos números, así como la simplificación de expresiones con radicales. Todas estas operaciones ya debes de ser tú capaz de resolverlas sin ningún problema. Ahora vamos a trabajar con dos conceptos importantes que tú ya conoces: el perímetro y el área de un polígono. El perímetro de una figura es el conjunto de líneas que forman su contorno. Por ejemplo, en esta flecha, el perímetro es todo su contorno. Ahora, la definición de polígono tú ya la trabajaste en la unidad de aprendizaje de trigonometría. ¿Qué es un polígono? Es una figura geométrica plana que está limitada por 3 o más lados rectos y tiene 3 o más ángulos y vértices. Se clasifican en polígonos regulares y polígonos irregulares. En este caso, los polígonos regulares son estos dos. ¿Qué característica tiene un polígono regular? Tiene lados y ángulos iguales, como este cuadrado tiene lados y ángulos iguales, como este decágono. Y finalmente, el área de un polígono. El área de una figura es la medida de la superficie que lo encierra. Entonces, en la flecha, el área está delimitada por el perímetro. Bueno, uno de los conceptos que se trabajan con la fórmula de la distancia es
el perímetro de un polígono en el plano cartesiano. Bueno, ¿qué es el perímetro de un polígono? Es el contorno de este. Entonces, esta fórmula de la distancia que acabamos de trabajar nos va a servir para determinar el perímetro de polígonos en el plano cartesiano. Algo importante que hay que determinar es que a partir de ahorita, cuando hagamos referencia a un polígono, vamos a asumir que este es convexo. ¿Qué significa que un polígono sea convexo? Pues un polígono convexo es aquel cuyos ángulos interiores miden menos de 180 grados o pi radianes si estoy en el otro sistema, y que al trazar todas sus diagonales, estas queden dentro del polígono. Por ejemplo, esta imagen nos muestra un ejemplo de lo que es un polígono convexo y lo que es un polígono cóncavo. Esta figura tiene ángulos menores de 180 grados. Todos sus ángulos son menores de 180 grados. Entonces es una figura, es un polígono convexo. Además, si yo trazo sus diagonales, las diagonales son las rectas que van de un vértice a otro de una figura, estas todas quedan dentro del polígono. A diferencia del cóncavo, ¿qué pasa con el cóncavo? Este tiene un ángulo mayor de 180 grados. ¿Y qué va a pasar con sus diagonales? Sus diagonales van a quedar por fuera del polígono. Entonces, lo único que vamos a hacer es trabajar con este tipo de polígonos. Entonces vas a tener que construir las figuras de manera que te queden polígonos convexos. Veamos un ejemplo. Determina el perímetro del polígono que tiene por vértices los puntos M, N y P. Para resolver nuestro ejercicio, vamos a hacerlo por partes y con mucho orden. Primero, vamos a localizar en el plano cartesiano los vértices del triángulo. Luego, lo trazamos en el plano cartesiano. Entonces, trazamos nuestros vértices, localizamos los vértices, trazamos los lados. Observa que el eje Y y el eje X están rotulados. Entonces, siguiente paso, determinamos la medida de cada uno de los lados utilizando la fórmula de la distancia. Recuerda que el perímetro es la suma de la medida de los lados de un polígono. Vamos a empezar con orden. Primero determinamos la distancia de M a N o de N a M. La distancia es la misma de M a N que de N a M. Bueno, entonces vamos a trabajar únicamente con las coordenadas de M y las coordenadas de N. Mi fórmula de la distancia la tengo presente. Tengo que identificar quiénes van a ser estos elementos. Los selecciono. Recuerda que el orden puede ser indistinto, pero el resultado es el mismo. Y sustituyo, hago operaciones y determino el valor de la distancia. ¿De quién? De M a N. Tienes que indicar aquí muy bien de quién es esta distancia. Es de M a N. Después determinamos la distancia de M a P. De M a P o de P a M. Entonces, voy a utilizar las coordenadas de M y de P. Otra vez, voy a utilizar mi fórmula de la distancia y señalo quiénes son X2, Y2, X1 y Y1. Sustituyo los valores en mi fórmula de la distancia, hago operaciones y determino el resultado. Observa que aquí se indica de quién es esa distancia. ¿De quién es la distancia? De M a P. Bien, después determinamos la distancia de N a P. Es esta. ¿A quién vamos a utilizar? Pues a N y a P. Nuevamente voy a utilizar mi fórmula de la distancia
establezco quiénes son los elementos para utilizar esa fórmula y hago operaciones cuidando los signos, dando esto. Determino que la distancia de quién, de N a P, se indica, que aquí estoy diciendo, es este. Ya tengo las medidas de los 3 lados del triángulo. Entonces, lo que sigue es determinar el perímetro del polígono. El perímetro se va a determinar como la suma de la distancia de M a N, la distancia de M a P y la distancia de N a P. Sustituyo los valores que obtuve y no lo dejo así, sino lo tengo que poner en un recuadro. ¿Cuál es el perímetro que me están pidiendo? Es 10.89 unidades. Recuerda que el perímetro se mide en unidades lineales y como no sabemos cuál es la unidad de medida, si tenemos centímetros, metros, kilómetros, yardas, vamos a escribir una U. Vamos con el ejemplo número 4. Ahora vamos a determinar el perímetro de un polígono que tiene 4 vértices, A, B, C y D. Aquí vamos a hacer unas observaciones importantes. Primero, situamos en el plano cartesiano los vértices del polígono y unimos los puntos de manera que obtengamos un polígono convexo. Trazo mis puntos, localizo mis puntos, trazo mi plano, está rotulado, todo está rotulado, localizo los puntos en el plano y lo que sigue es unir para que me quede un polígono convexo. Esa es la forma correcta de unir los puntos de manera que me quede un polígono convexo. Esa es la figura que voy a utilizar. Ojo, otra vez esta indicación. No siempre se deben unir los puntos de acuerdo al orden alfabético de las letras que los representan. Yo no puedo unir A, B, C, D y creer que este es mi polígono. Este no es un polígono convexo. ¿Por qué? Porque sus diagonales no quedan dentro. Este tampoco es un polígono convexo. Entonces la forma incorrecta de unir estos puntos son estas dos. Así no me tienen que quedar mis figuras. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la medida de cada uno de los lados que forman el polígono. Regreso a mi figura y voy a determinar una a una. El orden no importa. Empezaremos con la medida del lado AC. Utilizo mi fórmula de la distancia. Indico de quién es esa distancia del lado AC. Sustituyo valores, hago operaciones y tengo el resultado. Luego determino la medida del lado BD o DB. El orden no importa, pero debo de indicarlo aquí. Sustituyo en mi fórmula para la distancia, hago operaciones y mi resultado es este. Después determino la medida de la distancia de C a B. Sustituyo, hago operaciones y la distancia de C a B es esta. Y finalmente determino la medida del lado AD. ¿Con qué? Con la fórmula de la distancia. La distancia de AD es esta. Ya que tengo la medida de mis 4 lados de mi polígono, entonces ahora sí, voy a determinar su perímetro. El perímetro, recuerda, es la suma de la medida de los lados del polígono. Sumamos cada una de las medidas o longitudes de los lados del polígono y obtengo el resultado. Recuerda que no puedes dejar así nada más el resultado, tienes que indicarlo encerrándolo en un rectángulo, encerrándolo en un círculo, resaltándolo siempre, colocándolo de manera que se vea, que se identifique que ese es el resultado.
Recuerda también que se coloca la unidad de medida. Algunas consideraciones importantes para esta unidad de aprendizaje son las siguientes. El diagrama a partir de ahora es una guía que nos va a ayudar a resolver el problema, pues nos va a mostrar claramente las distancias que debemos determinar. Si no lo trazamos, corremos el riesgo de determinar el perímetro, por ejemplo, de una figura que no es la solicitada. A partir de ahora, no debemos considerar que el diagrama por sí solo nos va a dar la solución a nuestro problema. Así que, a partir de este momento, no vas a poder utilizar la regla para medir las distancias. Tendrás que desarrollar el procedimiento analítico aplicando un razonamiento lógico matemático. Es decir, la medición directa ya no va a ser considerada válida para que determines distancias. Bueno, vamos a continuar con el área de un polígono en el plano cartesiano. La fórmula del área de un polígono no es fija. Tenemos que construirla cada vez que vayamos a determinar un área. Entonces, para determinar el área de un polígono de n lados, donde n representa el número de lados en el plano cartesiano, se utiliza un arreglo de números o determinante, que está formado por las entradas de las coordenadas de los vértices del polígono, ordenadas conforme estos aparecen en el plano. Por eso es importante que traces tu diagrama y en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj, pudiéndose tomar como inicio del arreglo cualquiera de los vértices del polígono. Así, el área de un polígono de n lados es la mitad del valor del determinante. ¿Cuál? Este arreglo es el que me va a ayudar a determinar el área de un polígono en el plano cartesiano. Es un arreglo de números, ahorita está con letras porque está generalizado. Entonces, x1, y1, estos símbolos de acá van a representar las entradas de las coordenadas de los vértices del polígono. Observa que al final se vuelve a escribir la primera, pero vamos a verlo con un ejemplo para que te quede un poquito más claro. Ejemplo 5. Determina analíticamente el área del triángulo cuyos vértices son los puntos A, B y C. Solución. Primero, localizamos los puntos en el plano y trazamos el triángulo. Indicamos el área sombreándola. ¿Con qué color? Observa que mi plano está rotulado, localizo los puntos y mi área que voy a determinar es toda esta. Después vamos a construir el determinante anotando en él las entradas de las coordenadas de los vértices en el orden que aparecen en el diagrama, por eso es importante el diagrama. Tomando en consideración el giro contrario de las manecillas del reloj. Tomaremos como inicio el punto B. Bueno, entonces, para hacer mi arreglo, yo inicio en el punto B. El que sigue de acuerdo al giro contrario a las manecillas del reloj es el C. Entonces, un reloj gira así, pero yo voy a considerar el giro contrario. Me voy a parar aquí. ¿Y cuál es el que sigue? El que sigue que aparece es C. Y después aparece A, así, el giro contrario a las manecillas del reloj. El determinante, ¿cómo va a quedar? Así va a quedar. ¿Quién es esta? Esta son las entradas del
punto B. Luego, estas son las entradas del punto C, que era el que seguía en orden. Estas son las entradas del punto A. Y finalmente, vuelvo a escribir, ya terminé de poner todas las coordenadas. Ahora cierro con el mismo que puse al inicio. Bueno, ya que tengo mi determinante, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues determinar mi fórmula. La fórmula va a quedar de esta manera. Este arreglo es el que voy a trabajar. Ahora, ¿cómo lo voy a trabajar? Siguiente paso, vamos a calcular el determinante. El determinante, tú utilizaste ese concepto para resolver sistemas de ecuaciones lineales en la unidad de aprendizaje de álgebra. Bueno, ¿cómo se realiza? Vamos a realizar productos cruzados de forma descendente o hacia abajo y productos cruzados de forma ascendente hacia arriba. Bueno, este era mi determinante. Voy a hacer productos cruzados hacia abajo. Voy a multiplicar hacia abajo. 3 por 5. Escribo 15. Luego, 1 por menos 2, menos 2. Escribo menos 2. Menos 3 por menos 2, más 6. Escribo más 6. Y todos estos los voy a sumar. Luego hago los productos cruzados hacia arriba, empezando desde abajo. 3 por menos 2, menos 6. Menos 3 por 5, menos 15. Y 1 por menos 2, menos 2. Voy anotando y realizo la suma de nuestros números negativos. El resultado es menos 23. Para calcular el determinante debes tomar en cuenta siempre lo siguiente. Al resultado de lo que sumaste hacia abajo, que fue 19, siempre le vas a restar el resultado de lo que te salió, de lo que multiplicaste hacia arriba, que fue menos 23. Entonces, el área se determina como un medio de 19 menos 23. Aquí observa que ahí vas a tener que aplicar leyes de signos. 19 más 23 es 42. 42 por un medio es 21. El área entonces del triángulo ABC se indica, no se deja nada más aquí, 21 unidades cuadradas. Recuerda que el área se mide en unidades cuadradas y como no sabemos cuál es la unidad de medida, vamos a escribir U al cuadrado. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 6. Determina analíticamente el área del polígono cuyos vértices son los puntos A, B, C y D. Bueno, entonces nuestra solución. Primero localizamos los puntos en el plano y trazamos el polígono. Recuerda que este debe de ser cóncavo. Indicamos el área sombreándola. Entonces la forma correcta de determinar mi polígono que sea cóncavo es esta. Observa, mi plano está rotulado. Está indicada el área. Están indicados los puntos que localicé con mayúsculas. Bueno, comenzamos. Vamos a elegir un punto. En este caso elegimos el punto C para iniciar a construir el determinante. Yo puedo utilizar el que yo quiera. Entonces elijo el C. Entonces el que sigue del C de acuerdo al giro de las manecillas del reloj sería el B, luego el A y luego el C. Y luego cierro mi figura otra vez con el C. Entonces mi determinante me va a quedar así. ¿Quiénes son estos dos? Son las entradas del punto C. Luego, estas son las del punto B. Estas las del punto A. Las del punto D. Y finalmente vuelvo a cerrar con las coordenadas del punto inicial. Calculamos el determinante.
Determino los productos descendentes. 3 por 5, 15. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 3 por menos 2, más 6. Menos 1 por menos 4, más 4. Y hago la sumatoria. Después hago los productos cruzados ascendentes. 3 por menos 2, menos 6. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 3 por 2, menos 15. Menos 2 por menos 4, más 8. Y obtengo la sumatoria. Ahora sí, al resultado de la sumatoria que va hacia abajo descendente, que fue 23, le voy a restar la que me resultó ascendente. Entonces 23 menos 14, aplico ley de signos, igual a 37. Entonces mi área es un medio de ese determinante que me resultó 37. Este es este. 37 entre 2, 18.5. Si yo lo dejo así, tu reactivo no va a ser considerado válido. ¿Qué tienes que hacer? Pues establecer y escribir así el área del polígono ABCD es 18.5 único. Bueno, la actividad para las semanas 2 y 3 es la siguiente. Vamos a identificarla como actividad semanal 3 y va a constar de dos partes. Una es el apunte de los temas 1 y 2 y la otra parte es la resolución de la sección de ejercicios. El apunte de los temas 1 y 2 vas a subirla al espacio Classroom el jueves 26 de agosto si eres del grupo 3 y M3 y el viernes 27 de agosto si eres de los grupos 3 y M5, 6 u 8. ¿Cuándo? Pues en el horario asignado para esta unidad de aprendizaje en tu horario de clases. Si la subes fuera de este horario, el Classroom te la va a marcar como envío tardío y los envíos tardíos no son considerados válidos. Ahora, respecto al despeje de dudas, está programada una sesión de videoconferencias solamente para aclarar dudas, pero las dudas que tú hayas explicitado y que no se te hayan resuelto en el espacio de retroalimentación correspondiente a estas semanas. En caso de que tú no tengas preguntas ni dudas y no hayas explicitado nada, entonces no habrá videoconferencia. Ahora, para la sección de resolución de ejercicios, vas a realizarlos en la semana 3. Si tú deseas así, puedes resolverlos antes y vas a subir al espacio Classroom. ¿Qué días? El jueves 2 de septiembre si eres del grupo 3 y M3 y el viernes 3 de septiembre si eres del grupo 3 y M5, 6 u 8. ¿Cuándo? En el horario asignado para esta unidad de aprendizaje, geometría analítica. Ahora, ese día se tiene la sesión de videoconferencia. Esa videoconferencia sí se va a dar y se va a aplicar el quiz correspondiente a los temas 1 y 2. Tienes que tener listos tus archivos. Recuerda, es un solo archivo en formato PDF con la calidad que se te determinaron en los lineamientos. Todas las tareas, trabajos que no sean subidos a la plataforma con las características que vienen especificadas en los lineamientos no van a ser consideradas válidas. Bueno, con esto terminamos el trabajo de las semanas 2 y 3. Nos vemos en la siguiente sesión.